Bueno, ahí en español. La reunión grabada en español. La señora española. Señora de una parte de la península. Bueno. Bueno, hola a todas y a todos. Empezamos ya a conversar un poco sobre la introducción a la materia. En principio, saludo general. En principio tenemos 56 por lo menos por sistema anotados y anotadas, y ahora por lo pronto hay 20, pero bueno, lo que un poco siempre charlamos es que la posibilidad del Zoom y de estos dispositivos permite grabar, y por lo tanto los que no puedan asistir o los que tienen algún percance, los que tuvieron algún problema técnico o de conexión, todo lo que puede suceder alrededor de eso, pueden luego ver la clase, ¿sí? Y eso va a ser así, ya les comentamos, ya les decimos que va a ser con toda, por supuesto, las clases, porque nosotros las vamos a grabar, como estamos haciendo ahora, y luego las subiremos al aula virtual, donde va a aparecer directamente el video. Ya que hablamos del aula virtual, bueno, me imagino que todos y todas tienen los códigos, las claves básicamente para ingresar al aula virtual. En el aula virtual van a ver que ya está subido el programa de trabajo de la cátedra con su respectivo cronograma, ¿sí? Y también ya está habilitada la unidad 1, ¿sí? Que es la primera unidad que ya vamos a empezar a ver algunas cositas hoy, y en el práctico de mañana con Eugenia Winchulev, que está acá. Yo la tengo acá al lado y a mi izquierda, virtualmente, ¿sí? Que es una de las ayudantes. Ahora voy a hacer una presentación más formal de los miembros de la cátedra, y con quien mañana ya van a tener el práctico de Peter Mayer, ¿sí? Que ya tienen subido el texto a la unidad 1. Así que desde el punto de vista operativo debería estar todo más o menos, y creo que está todo cubierto porque me acabo de fijar. Así que no habría problemas. Siempre nos vamos a comunicar por el aula virtual. Les pido algo, ¿sí? Que traten de no mandarnos mails personales a nuestras casillas, porque a veces yo sé que los consiguen, pero estamos tan saturados todos y todas, creo, con la tecnología y con la computadora, que tratemos de manejarnos por los canales institucionales. Para eso está el aula virtual, y efectivamente por ahí nos podemos y nos vamos a manejar. Ahí obviamente vamos a subir las clases, vamos a subir el material, vamos a subir el examen, el recuperatorio, todo lo vamos a manejar por y a través del aula virtual. Como les decía, tienen el PTD ya subido con el cronograma, así que ahí después puede haber quizás algún ajuste por algún inconveniente, por algún imprevisto del cronograma del año, pero en principio ese sería el cronograma fijo que va a quedar con sus trabajos prácticos, sus parciales. Después, obviamente, se puede revisar por algún imprevisto, como digo, o algún problema particular, obviamente, pero en principio nos manejamos con ese criterio que ustedes ya tienen, y se organizan, por supuesto, también ustedes. Así que esa la cuestión más, digamos, operativa. El ingreso al Zoom siempre es para toda la materia, teóricos y prácticos, así que mañana también se van a enganchar con esta dirección en el práctico de las 15 horas. Una cuestión también de tipo informativa, siempre la parte administrativa mejor hacerla administrativa, informativa al principio. Nos vamos a ver una vez por semana entonces, ¿sí? Quizás en una misma semana va a haber teóricos y prácticos, ¿sí? Quizás en algún momento subamos algún fragmento, que también siempre lo venimos haciendo básicamente desde el cuatrimestre pasado, sobre todo, que es subir algún fragmento de alguna charla, de algún tema de interés. Ayer con Euge justo estábamos viendo algunas cuestiones sobre política comparada. En fin, nos parece que el material virtual, sobre todo, bibliográfico ya tienen bastante, aunque siempre, sobre todo, yo en mi caso por lo menos soy bastante, a veces me voy un poco por las ramas, pero porque intento traer, en el buen sentido por las ramas, no se asusten, intento traer siempre material o bibliografía o temas que pueden ayudar a pensar otros temas, y eso ahora voy a comentar también un poco como concepción de la materia y lo que es la formación de un cientista social, de un cientista político, de una cientista política, ¿sí? Pero en principio nos manejamos obviamente con el material que tenemos obligatorio, y
vamos a subir seguramente, eventualmente, cuando consideremos que nos parece necesario, o más bien porque nos pueden gustar ciertos temas, o encontramos un video que hay un teórico, o un político, o alguien que esté hablando, o lo que fuere, que la virtualidad está bueno por eso. Ustedes quizás pueden luego, cuando tengan un tiempo y si quieren, mirar un tal video que subimos que les puede resultar de cierto interés. Qué sé yo, quizás hay una charla de un politólogo de afuera o de acá o lo que sea, ¿no? O una charla en general que pueda servir, obviamente siempre estamos hablando de la materia y sus alrededores. Así que eso lo vamos a ir anunciando, lo vamos a colgar directamente y cuando tengamos las clases les comentamos, ¿sí? Esto lo digo porque nos parece que está bueno a veces compartir cierto material que, bueno, que ayuda a tener otra perspectiva, a mirar otras cuestiones. Así que eso se lo vamos a anunciar y va a ser más bien de nuestra libre elección para el interés de ustedes, si les interesa. Una cuestión también respecto a, bueno, yo no me presenté en realidad, empecé a hablar, con muchos nos conocemos o nos hemos visto, creo que con la mayoría no. Yo soy Nicolás Freire, soy licenciado en Ciencia Política, ¿sí? También tengo un doctorado en ciencias sociales, ¿sí? Por la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? También hay un jefe de trabajos prácticos que es Rafa Briano, que también a Rafa quizás lo han tenido en Introducción a la Ciencia en ICP, con Euge, efectivamente, con Eugenia Winchulev. Rafa ya va a estar a partir, no de mañana, sino del otro práctico. Con Eugenia en general se van a ir alternando, un práctico cada uno, y algunos también van a estar juntos. Yo capaz que me sumo también a algún práctico, para conversar un poco, para también quizás participar. En principio no, los prácticos son de ayudantes de trabajos prácticos y jefe de trabajos prácticos. Y también tenemos dos adscriptos, una es Camila Montaño, que acá se acaba de sumar. Cami es una estudiante avanzada de ciencia política, ¿sí? Si mal no me equivoco, Cami, ya estás entrando en el último año y ya me imagino definiendo el tema de la tesina, y la otra persona es de Enzo Decky, que hoy no va a poder estar. Enzo también ya viene estando desde el año pasado, desde el anterior en realidad, como ayudante, son estudiantes adscriptos, lo que se llaman adscriptos a la carrera, y que, bueno, supone un espacio para ellos interesante de formación, de acompañamiento, de lectura, de cara, obviamente, a la finalización de la carrera y, eventualmente, que en el caso de ustedes es obligatoria, la escritura de una tesina. En el caso de Enzo, además, yo le dirijo la tesina, y, bueno, está muy buena, ya la comentaremos alguna vez. La verdad que ahora Enzo, por trabajo no podía estar, me escribió recién, pero bueno, es un compañero de ustedes y me parece que está haciendo un trabajo interesante que en definitiva ustedes más temprano que tarde también van a recorrer. Así que la cátedra somos 5, hoy somos 5. Como les decía, Camila se suma este cuatrimestre, también va a tener la posibilidad de dar alguna charla acompañada siempre por Eugenia o por Rafa, ¿sí? Pero va a tener algún tipo de participación, porque para los adscriptos además tienen que tener algún tipo de posibilidad de participar en el contenido, digamos, de la materia. En el caso de Camila, creo que estoy diciendo bien, sí, va a ser alguna temática, algún eje de la unidad 6. En realidad, respecto a las unidades, la materia originalmente tiene 7 unidades. Este cuatrimestre hubo un cambio de una semana, o sea, se retrasó el cuatrimestre. Desconozco por qué, pero en realidad teníamos que haber empezado hace una semana atrás, por lo tanto teníamos una unidad más, que es la unidad 7, y que en principio no vamos a llegar a verla según el cronograma que tengamos, ¿sí? Sin embargo, o para no ponernos mal, yo siempre comento algo que tiene que ver con la estructura de la carrera. Me parece que eso también es importante decirlo. Esta materia, que es de tercer año, y que es obligatoria, y que es, no porque la de yo, pero que es bastante, si no estuviese yo, sería lo mismo, es bastante estructurante, digamos, de la formación de ustedes, también va acompañada o va de la mano de otra materia que también la doy yo,
y que si no estuviese yo habría que decir lo mismo, no es para hablar de mí, sino de las materias, que es partidos políticos y sistemas electorales, ¿sí? Que algunos quizás ya la cursaron, o la van a cursar también ahora, o la van a cursar el año que viene. En los dos casos yo estoy a cargo de las dos materias, y un poco me interesa decir esto porque tiene un sentido en el sentido de cómo se articula la carrera en este momento en que ustedes están cursando, que están atravesando. Y estas dos materias, yo creo que tienen una ventaja para ustedes, que es que están separadas. En cualquier programa de ciencia política de otras carreras, de la UBA, de la DITELA, en general, si uno se toma el trabajo de ver eso, en realidad la materia es una, que es sistemas políticos comparados, y nosotros tenemos dos materias. Por lo tanto, lo que tenemos es una posibilidad interesante, ¿sí?, de abrir y ver más temas, vamos a decir así. Si tuviésemos solamente una materia, veríamos todo muy concentrado y hubiésemos dejado un montón de cosas afuera, inevitablemente por una cuestión de tiempo, salvo que las materias sean anuales, pero como no son anuales y son cuatrimestrales, por lo tanto, en general se pierde ese contenido posible de ser visto. Entonces, acá lo que tenemos son dos materias que están hablando y dialogando todo el tiempo. Un poco lo digo por eso. Como en general están juntas, son contenidos que van de la mano. En este caso tenemos dos materias, pero que al mismo tiempo están dialogando y que tienen contenidos que son no tanto por la similitud, sino quizás, digamos, por cómo están colocados en la carrera. Decía esto porque en la unidad 7, que no vamos a ver, pero que hay algo de partidos políticos, no se preocupen en el sentido, porque lo vamos a ver a fondo en la otra materia. De hecho, hago el anuncio parroquial, si alguno va también a cursar partidos políticos y sistemas electorales, nos vemos hoy a las 5 de la tarde, que también hago la apertura con los chicos de la cátedra de esa materia. Así que digo por esta cuestión de la unidad 7 que finalmente no vamos a ver. Eso nos permite, por otro lado, en esta materia, en sistemas políticos comparados, abrir a otras temáticas, abrir a otras discusiones que son importantes de la ciencia política, de la teoría política en general, en un sentido muy amplio, aunque nosotros no vamos a ver casi nada de teoría política en sentido estricto, salvo algunas cositas quizás por arriba, y de las ciencias sociales en general, ¿sí? Esto también me parece importante decirlo, porque en definitiva la ciencia política está dentro de un campo un poquito más amplio, que son las ciencias sociales, y que también dialogan, digamos, con otras temáticas, dialogan con otras disciplinas, y eso me parece que es bueno para el futuro politólogo y politóloga tenerlo presente, y quizás también, bueno, saber que uno puede mirar hacia el costado y decir, hay otras disciplinas que ya no son tan rígidas. Por ejemplo, lo que se llama la sociología política, ¿no? Que hay mucho hoy dando vueltas de eso, y que diría casi que es como una rama o una derivación de la ciencia política, o una mezcla muchas veces justamente de sociología y ciencia política. Lo mismo con la historia. Yo sé que siempre hay quejas con la cuestión de la historia, lo he escuchado y seguramente lo volveremos a escuchar, porque tiene una casi raramente, o paradójicamente, o no sé si tan paradójicamente, una formación muy historiográfica, porque son materias que ustedes toman de la carrera de historia, ¿no? Que es otra disciplina, que es otro elemento que es fundamental para todos nosotros, ¿no? Para la formación politológica, la historia es muy importante. Ahora después voy a decir algo respecto a la relación entre la historia y la política comparada, ¿sí? Pero digo, también mirar un poco entonces, en todo caso, qué están haciendo. Esto lo digo como una cosa muy general. En realidad nosotros cursamos una carrera, ¿no? Digo, pero como también tienen una tesina, y eso me parece que es bien interesante para ustedes, bueno, siempre hay otras disciplinas que pueden servir como auxilio, ¿no? Lo que muchas veces decimos, las disciplinas pueden servir como auxilio para, en realidad deberían servir para eso. La historia ni hablar, no somos historiadores, no queremos ser historiadores, no hacemos trabajo metodológico a lo historiador, que supone un tipo de trabajo intelectual específico, pero sin embargo acudimos a la historia. Si queremos estudiar la democracia o los problemas de la democracia en Argentina en los años 60, en los años 70, o por qué no hubo procesos democráticos largos, por ejemplo, bueno, tenemos que acudir a la historia y saber qué ha pasado en términos de hechos registrados, ¿sí? En archivos, en libros,
en registros orales, pero nosotros siempre vamos a trabajar con un nivel de generalidad y conceptual diferente, que es lo que nos va a permitir, ¿sí?, inscribir nuestra disciplina en un campo de discusión diferente. Por supuesto, la ciencia política hoy es súper amplia, está cruzada quizás muchas veces con otros saberes. Yo mismo hice mi tesis de doctorado, les cuento así muy como anécdota, de un tema muy politológico, que era la discusión sobre las transiciones de la democracia en los años 80, pero de una perspectiva que no era tan politológica, sino que metía otras cositas como la historia intelectual, la sociología de los intelectuales, que son derivas diferentes y que no están muchas veces, erróneamente, a veces inclusive como una falta, como una carencia, en las carreras o en las currículas de la ciencia política. Quiero decir que se puede, digamos, jugar, ¿no?, con distintos registros, y eso va a tener que ver con cómo se va armando el caso o los temas que ustedes quieren estudiar. No nos vamos a meter ahora con eso, ahora voy a decir algo sí, un poquito en términos de política comparada, pero también hablo un poco a futuro, porque bueno, si bien les falta todavía un recorrido por la ciencia política, también me parece que está bueno hablar un poquito de estos temas, ¿no? Que la carrera no está a veces en abstracto, ¿no?, en el aire como un conjunto de textos, sino que uno después a esos textos, a esos saberes, a esos recorridos, que son individuales, pero que también son institucionales, ustedes le pueden dar una carnadura, pueden elegir un tema, deberían elegir un tema, y hacer de eso, bueno, por lo menos un ejercicio intelectual. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Por supuesto, se trata de aprender, ¿sí? De ver qué se puede aprender, de ver qué surge. No todo interesa, eso es claro. También eso se los digo como una especie de sugerencia. Bueno, uno cursa una materia que tiene un montón de cosas y quizás no todo interesa, pero tal vez está bueno que la atención de ustedes esté, bueno, en eso que quizás interesa más, en eso que ustedes pueden decir, esto para mí es súper interesante. Es normal que eso suceda, todos hemos cursado y hecho recorridos en ese sentido, y no nos interesa todo de las materias. Así que nosotros no somos celosos de que no les interese algún texto. Lo que sí es que tienen que aprobar 2 exámenes, eso es igual para todos, y en ese caso, aunque no les guste, van a tener que inevitablemente leer. También una cuestión que quería decir entonces, la materia se promociona con 6, ¿sí? Y son 2 exámenes, por supuesto obligatorios, pero además para promocionar la materia tienen que aprobar 3 trabajos prácticos de 4, que también dado el contexto y sabemos que todos estamos un poco cansados por todo, sobre todo por esta cuestión de la virtualidad, que en parte nos acostumbramos, pero en parte también nos tiene un poco cansados, vamos a hacer lo posible porque todo sea de una forma más o menos amena y que no sea una locura una cosa atrás de la otra, ¿no? Pero en un sentido de cómo ir llevando las cosas. Pero sí que tienen esta obligatoriedad de, obviamente, 2 exámenes, después tienen sus recuperatorios correspondientes, van a ver que en el cronograma está todo bien delimitado. Y son 4 trabajos prácticos de los que tienen que aprobar 3, ¿sí? Que eso también sirve mucho, porque en realidad los trabajos prácticos, sobre todo, son buenos para ir llevando adelante la lectura, ¿no? Yo siempre digo que no es bueno leer 2 días antes del examen, aunque sea un examen, digamos, que van a hacer en sus casas, con sus computadoras, no presenciales, que van a requerir justamente también cierta elaboración, no un copiar y un pegar, ni un repetir así nomás, pero que también lo que les sugiero es que, bueno, vayan leyendo en el sentido de, bueno, no llegar 2 días antes, le tienen el examen y tienen que leer todo ahí, porque eso, en general, aunque muchos seguramente lo podrán también hacer, digo, tal vez les dificulta un poco a veces el abordaje y es como empezar de cero. Bueno, empiezo a estudiar cuando tengo el examen, ¿no? Cuando me mandaron el examen por mail. Bueno, les sugiero, cada cual toma su propio recorrido, pero como una sugerencia, incluso para hacer mejores exámenes, ¿no? Para poder desarrollar mejor las ideas, que en definitiva de eso eh, se va a tratar. Entonces, las unidades son 6 en principio, ¿sí? Como decíamos, las tienen allí eh, ya subida. La dinámica de la cursada, bueno, teóricos y prácticos, ¿no? En los teóricos,
como este, de apertura, y los que tengan conmigo, bueno, siempre tratan de hacer una generalización más conceptual, de ir y venir, de hacer muchas veces un recorrido por la materia, o ¿no? de poder asociar, digamos, una serie de conceptos que van a tener que ver con el texto del día, pero que tienen que ver también con las problemáticas de la materia en general. Y el práctico, como en general suele suceder, que está más abocado a trabajar, digamos, también textos particulares, y ahí la participación de ustedes es importante. Ahora, si Euge quiere decir algo, ahora le doy la palabra, pero digo, la participación se complica quizás en estos contextos por la forma de intervención, porque quizás uno se pisa con otro, pero siempre también nos parece importante que pueda haber algún tipo de participación. El año pasado, la verdad que resultó bastante bueno. Estoy recordando momentos de las dos materias, digo, pero hubo la posibilidad incluso de discutir, de intervenir, digamos, se pide la palabra y bueno, y se habla, ¿no? En definitiva, se trata de eso. Euge, ¿querías decir algo respecto a eso o no? No, más que nada, bueno, saludarlos, saludarlas, desearles a todos y todas un muy buen inicio, ¿sí? Y que bueno, que vamos a estar a disposición por cualquier cosa que necesiten, para que nos vayan comentando, y que bueno, está buena esta posibilidad del intercambio que se da, aunque sea por plataforma, bueno, nos toca seguir un poco desde la virtualidad, pero bueno, tenemos esta posibilidad de participar de instancias, ¿no? En el caso con Nico de los teóricos, en el caso de los prácticos, que vamos a ir llevando adelante con Rafa y bueno, con el acompañamiento de Camila y Denso a lo largo de cada semana. Entonces, que es una buena instancia para poder aprovechar, para hacer consultas. Tal vez que es algo que decíamos siempre con Rafa el año pasado, que es muy interesante que, o sea, obviamente ustedes tienen una cursada, están con muchas materias, y van llevando al día, digamos, distintas actividades, probablemente también trabajan y demás, así que también se entiende. Pero que sería importante que tal vez cuando vienen a los prácticos, hagan un avance un poco con los textos, ¿no? Que se van a proponer, que se van a trabajar ese día. Es increíble el cambio que da cuando uno, digamos, o sea, vas y escuchás sobre, digamos, el trabajo, los aportes de determinado pensador, y es distinto cuando uno ya lleva la lectura hecha, porque surge un debate distinto, da mayor riqueza y el aprendizaje se hace mucho más, bueno, sólido. Entonces, desde ese lugar, si es posible, siempre ustedes saben, tienen el cronograma de todos los trabajos, los temas que vamos a trabajar, los autores que vamos a trabajar, sería muy interesante que se pueda hacer esa aproximación. Y después, bueno, vamos a tratar de hacer distintas actividades en los prácticos, ¿no? O sea, vamos a ir pensando distintas dinámicas para que sea algo que en los prácticos no sea una réplica, o sea, en los teóricos aquí están trabajando con Nico, ¿no? O sea, el desarrollo integral de la unidad, de las líneas teóricas y demás, nosotros vamos a tratar de hacer actividades más dinámicas. Así que bueno, vamos a experimentar con algunas situaciones, con el tema de trabajo con sala, bueno, ya les vamos a ir contando un poco. Así que bueno, nada, eso, Nico, bienvenidos todos, todas, y bueno, que sea un buen inicio y también para la cátedra. Bueno, Euge, gracias. Euge, vos no sé si tenías que retirarte Sí, por eso iba a trabajo. avisar, que ahora a 10:30 me voy a desconectar porque ya parto para el trabajo. Así que bueno, nos estaremos viendo mañana. Dale, dale. Bien. Bueno, mañana ya se ven con vos. Y Cami también, vos si tenías que hacer algo, digo, lo comento acá en general porque no es que tienen que estar presentes todo el tiempo, sino digo, solamente afecto si podían así los conocen, digamos, y se presentan, obviamente. Así que sí, eh, están liberados y mañana sí ya se verán en todo caso, pero como quieran. Eso, Euge, yo sé que tenía trabajo y Cami, bueno, está bueno si te querés quedar, genial. Bueno, entonces, y algunas cositas, ahora vamos a entrar un poco a conversar con dos textos. Tienen dos textos, uno que es de Luca y Pinillo, y otro texto que es un clásico, que es Leonardo Morlino, que es un clásico de la ciencia política italiano, de la política comparada. Los italianos, estos datos siempre son lindos de saber y son importantes. Los italianos han profundizado muchísimo la ciencia política. Algunos ya los conocerán: Bobbio, Sartori, Panebianco, Pasquino, todos ellos son italianos. Ya uno dice Mattiucci, una serie, bueno, Maquiavelo era, ¿no? Era florentino, pero bueno,
después fue Italia. O sea que la ciencia política y la teoría política y la investigación sobre Gramsci, ¿no? Digo, es una serie, uno se pone a pensar, hay una serie de autores importantísimos que son del pensamiento político italiano, que algunos otros vamos a ver y que también vamos a ver luego en partidos políticos en su momento. Pero para detenerlos en la política comparada y en los sistemas políticos comparados, la materia, volviendo un poco a lo que yo decía antes, tiene una ventaja o una forma, digamos, que va a estar atravesada fundamentalmente, va a estar articulada alrededor de la idea de democracia, de sistema político democrático. Ya empezamos a darle una especificidad un poco más a la cuestión del sistema político democrático. Y eso va a tener que ver también con los desarrollos de la ciencia política y de la política comparada como un método para analizar a la ciencia política. Entonces, si ustedes miran el programa, en realidad vamos a estar, ¿sí?, trabajando sobre el régimen democrático desde un punto de vista institucional. Esto es importante en realidad porque nosotros no vamos a ver, por ejemplo, no vemos movimientos sociales, no vemos en general, vamos a ver en la unidad 3. Por eso la materia tiene algunas cositas que salen un poco de lo que yo decía, de cierta normalidad curricular y se mete con algunas cositas más interesantes, ¿no? Pero en general vamos a tener una perspectiva más institucional. Vamos a ver, por ejemplo, ¿sí?, la cuestión de la democracia delegativa en O'Donnell, un texto clásico, pero no lo vamos a ver solo, ¿sí? Lo vamos a ver con la cuestión del populismo, que es un régimen, si hay un régimen populista o si es una forma de la democracia. Lo vamos a ver, por supuesto, también con las discusiones sobre el liberalismo político. Y también vamos a ver cuestiones que están un poco hoy en la agenda de la ciencia política y de la discusión política en general, como por ejemplo la cuestión de las nuevas derechas, y el régimen político neoliberal, todo esto de las unidades 4 y 5, ¿sí? Y en la unidad 3, estoy haciendo un poco de mezcla, pero porque me interesaba remarcar esto, en la unidad 3 van a ver que es una unidad quizás un poco más heterodoxa, por decirlo de algún modo. Lo digo porque justamente no tiene que ver con actores institucionales tan clásicos como los que la ciencia política en general trabaja, sino justamente con otras formas de representación, con otros actores que son parte de la vida política, pero no responden siempre a las instituciones formales de la ciencia, que la ciencia política se ha en general tratado de investigar. Igual vamos a ver justamente esa relación entre lo informal y lo formal, para decirlo de algún modo. Justo hace poco, no sé si participaron o si estaban enterados, pero estamos haciendo un ciclo con la carrera, también después les paso la información específica, donde estuvo María Victoria Murillo, que es una politóloga muy típica, politológica, muy buena, muy referente, que está en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en Estados Unidos. Bueno, y ella y otros colegas, con Steven Levitsky y Daniel Brinks, que escribieron un librito que tiene que ver con estos temas, que después en todo caso eso lo podemos compartir para que está en la bibliografía complementaria de esa unidad. Pero les digo, como para si han escuchado esa charla o conocen a esos autores, ubiquen un poco, ¿no?, de qué estamos hablando. Bueno, también queremos ver lo otro, queremos ver lo que quizás en esta unidad 3 no se muestra tanto, que son actores quizás extrainstitucionales, actores más informales, pero que no dejan de ser actores de la democracia. Entonces, la democracia la vamos a ver, obviamente, como régimen político institucional, vamos a ver presidencialismo, vamos a ver su debate con el parlamentarismo. Ahora voy a decir algunas cositas respecto de eso. Entonces, conocer el sistema político, los sistemas políticos, pero sobre todo el sistema político democrático, es un poco el eje fundamental de la materia, en función de justamente conocer sus diferentes características y los modos institucionales en que eso se desenvuelve, se desarrolla. Una cuestión fundamental que van a ver en estos dos textos que tienen, en toda esta unidad 1, ¿sí?, que es muy importante de marcar, y yo en general hago mucho hincapié en eso, que es que los cientistas políticos y los cientistas sociales en general trabajamos básicamente con una materia
que es muy endeble, pero al mismo tiempo muy potente, que son los conceptos, que son las categorías, que son las construcciones teóricas. Si nos ponemos a pensar, en realidad, quizás esas ideas, esos conceptos, esas categorías son la base más fuerte que tenemos para poder luego desarrollar investigaciones u otro tipo de investigaciones en un sentido general, o algún tipo de análisis, ¿sí? O algún tipo de participación. Luego quizás alguno trabaja, por ejemplo, en una campaña política o en una consultoría, en fin, las formas diferentes en el Estado, en la pura vida intelectual, en fin, los distintos modos, ¿no? Y amplios, incluso en el sector, por supuesto, privado, ¿no? Como pueden ser las consultoras de opinión y marketing, hay mucho politólogo, ¿no? Dando vueltas por eso, pero justamente por esta dimensión, porque tenemos siempre que trabajar e intentar que nuestros conceptos con los que investigamos y trabajamos sean los más sólidos posibles. Y esto ya es una dimensión fundamental de la política comparada, ¿sí? De la metodología y del tipo de trabajo que la política comparada exige. Una puesta a punto, un cuidado, pero una elaboración fundamental de nuestros conceptos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, si uno dice democracia delegativa, siempre uso este ejemplo, bueno, no siempre, pero me gusta porque ya lo han visto quizás y lo vamos a ver. Bueno, es un concepto elaborado, ¿no? Que surge de otras discusiones o de otros conceptos sobre democracia y que va a tener una especificidad muy concreta que va a tener que ver, en el caso de Guillermo O'Donnell, ¿sí? Politólogo argentino, de tratar de explicar algo específicamente que no estaba explicado, ¿sí? Y que va a tener que ver con un momento determinado de la democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la construcción conceptual siempre es muy importante, sobre todo en un marco como este, histórico, social y político, donde parecería ser que justamente los conceptos, las palabras, las ideas con las que trabajamos, y no lo digo por los politólogos o los cientistas sociales, sino más bien muchas veces por otros intermediadores sociales y culturales, como pueden ser los periodistas, bueno, muchas veces también algunos políticos, ¿no? Donde parece ser que se puede decir cualquier cosa de cualquier modo, y como si eso no importara. Bueno, justamente nosotros tenemos que tomar distancia de eso, tenemos que trabajar en la posibilidad de construir conceptos fuertes. ¿Qué significa conceptos fuertes? Conceptos que puedan explicar aquello que hemos elegido para analizar. Conceptos que sean capaces de viajar, decía Sartori, que lo tienen como un autor complementario, ¿sí? Pero lo van a haber citado todo el tiempo porque, por supuesto, es una referencia. Si después quieren leer el complementario, por supuesto, eso queda como decisión de cada uno. Pero nosotros necesitamos entonces conceptos que puedan explicar. Yo no puedo decir que un régimen democrático es una dictadura, como uno suele escuchar casi a diario, ¿no? Es un problema, es un grave problema, digamos, ¿no? Para la explicación y para el diálogo político y social, que ahí nos vamos a otra dimensión, pero que es fundamental, porque los politólogos, las politólogas, tratamos de intervenir y tratamos de comprender y tratamos de explicar aquellas palabras, aquellos conceptos, aquellos procesos que se están intentando explicar en un contexto determinado, ¿no? Otra palabrita muy importante, ¿no? Al lado de concepto, contexto. Trabajamos sobre contextos específicos, ¿sí? Quizás más que nunca hoy se trabaja sobre menos periodos tan largos. Bueno, no voy a explicar la democracia en América Latina como un todo homogéneo. Eso tiene que ver con los cambios que hubo en la ciencia política y en la política comparada. Por ejemplo, la idea de democracia delegativa. De nuevo, ¿por qué sirve mucho? Porque lo que O'Donnell se propone en ese textito no es decir, voy a explicar toda la democracia en América Latina como si fuese una sola, ¿no? Sino más bien como justamente especificando qué estoy entendiendo en algunos países y por lo tanto comparándolos para explicar democracia delegativa, que tiene sus rasgos específicos, que tiene sus características específicas y que se va a diferenciar además de otro tipo de regímenes políticos o de tipos de democracia. Por ejemplo, del populismo. Ya lo vamos a ver en la unidad 4. Pero bueno, la primera clase siempre está bueno hacer un repaso de la materia y del texto que tienen, sobre todo también el de
el de Luca y Pinillo, que ahí lo que van a encontrar justamente es una contextualización de la ciencia política y de la política comparada. Cómo la ciencia política, y ya nos metemos un poquito en este texto también, cómo la ciencia política ha ido transformándose, sobre todo durante el siglo XX y sobre todo más aún desde mediados del siglo XX hacia adelante. ¿Sí? Por eso hay de nuevo la historia. Hay una historia de la ciencia política, pero eso no significa que la ciencia política sea una disciplina histórica. Todas estas palabritas que, bueno, yo las digo, después se van a ir acomodando. Quizás ustedes ahora sienten que es mucha información. No importa eso, siempre algo queda y después con los textos y el transcurrir de la materia van a ver que se va a ir aclarando y se va a ir ordenando un poco, ¿no? Las cosas también van adquiriendo un orden en la cabeza de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces decía que este texto es bien interesante porque lo que van a encontrar ahí es una buena conceptualización de las problemáticas que la ciencia política, sobre todo a partir de mitad del siglo XX, 50, 60, en relación a la política comparada, va a empezar a trabajar. La política comparada es una metodología, es una forma de abordar los problemas desde una perspectiva justamente comparada, que va a tener distintas características y que se hace fuerte sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos luego es un país y que la disciplina se hace muy fuerte luego de la posguerra para explicar una serie de nuevas realidades, justamente, que esa posguerra había dejado, y para explicar sobre todo la cuestión de la democracia. Ustedes recuerden que es el contexto de la Guerra Fría. Por lo tanto, también la política comparada tiene que salir a explicar y salir a discutir, por un lado, los regímenes autoritarios, según la perspectiva norteamericana, el comunismo, digamos, o los regímenes políticos no democráticos. Ya va a haber una primera perspectiva, comparar los regímenes políticos democráticos, básicamente de Occidente, del mundo desarrollado, y los no democráticos o los que no tienen un sistema de partidos político plural, donde no hay competencia partidaria, donde en general hay un partido político solo. Pero también la descolonización, supongo que han leído quizás en historia, no sé si ya creo que tienen que cursar historia universal, historia contemporánea, creo que ya la han cursado y es obligatoria, me parece, es compatible, no tiene una compatibilidad con esta materia, me parece. Bueno, lo que es la descolonización también de Asia, de África, después de la Segunda Guerra. ¿Qué es lo que pasa ahí? Aparecen nuevos regímenes políticos que hay que caracterizar. Aparecen nuevas realidades geográficas, ¿sí? Novedosas por la caída de dictaduras, por la caída de imperios, porque las colonias se retiran, como puede ser Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, de esos países, y por lo tanto surgen nuevas realidades que hay que conceptualizar. Por lo tanto, la ciencia política está muy cerca, ¿no?, de esas problemáticas. Y ni hablar, que es el caso que quizás más nos compete a nosotros, con la aparición de las dictaduras en América Latina y el fin de esas dictaduras. Es un tema muy, muy nuestro, pero que la materia nuestra se ordena un poco entonces a partir de esas discusiones que Luca y Pinillo tratan de describir. Ellos van a trabajar entonces sobre 3 ejes, ¿sí? Van a ver el texto que tiene 3 ejes que a ellos les importa justamente marcar y que me parece que son bien interesantes y que van, por supuesto, tienen vínculo con la materia, que van a tener que ver con. Es un texto del 2015, además, les digo, es un texto muy reciente, está bueno por eso, son 2 investigadores, el texto se publicó en una revista digital, y ellos trabajan en general estas problemáticas de la política comparada, y ellos van a tratar entonces de captar cuáles son, a través y a partir de la democracia como régimen político, una vez ya que muy rápidamente pasando por las dictaduras militares y sobre todo la cuestión a partir de la recuperación democrática, ¿sí? En los años fines de los 70, principios de los 80, sobre todo para nuestro caso, como lo que surgen también son unas nuevas problemáticas. La ciencia política también tiene un punto de partida muy importante a partir de los años 80, ¿sí? Porque lo que se va a empezar a discutir justamente son las características
nuevas como problemas teóricos, como problemas conceptuales que esas democracias tienen, ¿sí? Es decir, pensar el proceso sociohistórico y político de la democracia va a significar o va a suponer que hay que problematizar también nuevos aspectos. Por un lado, entonces decíamos la cuestión de la democracia y de la consolidación democracia, famoso tema, ¿no? Y de las nuevas formas que va tomando la democracia. La democracia nuestra hasta hoy, con todas las imperfecciones y los problemas que tienen y que se han sumado, por supuesto, nuevas caracterizaciones. Pero la ciencia política tiene mucha fuerza, ¿sí? Incluso tiene una fuerza contextual, que es, en el caso nuestro, Argentina en particular, que es la del Partido Radical, que gana las elecciones en el 83 y que le da una impronta también a eso muy fuerte respecto de colocar a la democracia como el centro de la discusión, ¿no? Política y conceptual. De hecho, a partir de allí también se abren y se inauguran carreras de ciencia política, ¿no? Está bueno también saber eso, porque de la mano de una cosa y otra aparece, digamos, la ciencia política ocupando un lugar muy predominante. ¿Cuál? Aquel que va a poder explicar ahora justamente cómo son los regímenes políticos democráticos que se abren a la vida política, que aparecen ahora luego de dictaduras y que hay que conceptualizarlos, ¿sí? Y que hay que problematizarlos. Entonces, la cuestión de la democracia y de los distintos tipos de democracia va a ser un eje central de este texto que tenemos para ver. Por supuesto, y adentro van a ver que aparecen de nuevo cuestiones como las de la democracia delegativa, las formas de la poliarquía, ¿sí? Los tipos de democracia, el problema de la accountability social, el accountability político, perdón, pero también digo social porque justamente vamos a ver un textito que me parece bien interesante sobre nuevas formas de accountability. Recuerden que accountability, esta palabrita que siempre aparece, a mí no me gusta mucho, la verdad que no me gusta, pero hay que decirla porque así aparece en los textos, pero hay que explicarla más que decirla, ¿no? Que es lo que se llama rendición de cuentas en general, ¿no? Que es si la política y sobre todo los poderes políticos y sobre todo el poder ejecutivo, ¿no? En su hacer, en su accionar, rinde cuenta a otros poderes, ¿no? Eso es lo que O'Donnell trata de captar en ese texto. Bueno, nosotros vamos a hablar, también vamos a ver un texto de Smulowitz y de Perusotti, a quien también a Perusotti lo vamos a ver en un texto sobre la cuestión del populismo, sobre la accountability social, sobre nuevas formas de control político por parte de la sociedad civil, por parte de los movimientos sociales, por parte de nuevos actores. Así que ahí también tenemos en realidad un textito que nos va a hablar de nuevas formas de pensar, digamos, los actores en la democracia, ¿no? En general, si nos remontamos justamente entonces a los años 80 y a la discusión de la democracia, a este primer eje que ponen los autores del texto, uno va a ver que los partidos políticos son como los actores fundamentales, ¿no? Se han escrito un montón de libros, hay un montón de discusiones en esos años donde los partidos políticos pasan a ser los actores fundamentales del sistema democrático. Ya después con el tiempo, bueno, a partir de los 90 y del 2000 en adelante, cosa que nosotros casi no vemos, aparecen otros actores, ¿no? Movimientos sociales, otro tipo de actores que también produce las transformaciones democráticas. Pero en principio, en los años 80, ¿no? Vamos a hablar de los partidos políticos como actores fundamentales. La cuestión democrática, sobre todo, como una construcción institucional, porque lo que hay que consolidar, lo que hay que reforzar es el juego institucional. Claro que también mucha gente señaló, bueno, mirando eso descuidaron un montón de otras problemáticas que también pertenecen a la democracia, ¿no? Los autores, los intelectuales, los teóricos, los politólogos que en esa época están pensando qué es la democracia desde la ciencia política, se abocaron demasiado a lo institucional. Ahora, al mismo tiempo, eso era importante, y eso tiene que ver mucho con nuestra materia. ¿Por qué? Bueno, porque era toda un área no explorada. Casi no existía, o existía muy poco en la ciencia de sociedades argentina, quizás más la sociología, pero desde otro lado, se había abocado a una reflexión más profunda sobre los partidos políticos, sobre el presidencialismo, sobre la relación entre el presidencialismo y el parlamentarismo en Europa, ¿sí? Sobre los distintos tipos de democracia y sobre los partidos políticos. Entonces, ese contexto lo que
habilita o lo que genera también es un área de estudio, es un campo de problemáticas, ¿sí? Que es lo que van a decir Luca y Pinillo, sobre todo en el texto. Entonces, en primer lugar, la cuestión democrática. ¿Sí? La cuestión democrática como un punto de partida, fines de los 70, principio de los 80, donde la metodología comparativa ya empieza a ser fuerte. Por lo tanto, los estudios de ciencia política empiezan a ser sobre todo estudios de política comparada. ¿Qué es lo que van a comparar, por ejemplo? Bueno, voy a comparar Argentina y Brasil, para dar un ejemplo concreto. Vamos a comparar, puede ser los procesos dictatoriales en Argentina y Brasil, o las democracias de Argentina, Brasil y Perú, por ejemplo. Van a empezar a establecerse ese tipo de estudios de lo que se llama también un alcance medio. No voy a comparar América Latina con el norte de Europa. Voy a comparar también aquello que puede ser comparado. Siempre en la comparación comparamos lo que podemos comparar al mismo tiempo. Es decir, vamos a comparar democracias o países que están recuperando su democracia, que son de América Latina, que son quizás no tan desarrollados económicamente, que han tenido, por ejemplo, en el caso de Argentina y Brasil, una clase obrera, una clase trabajadora bastante fuerte, que han tenido, como diría O'Donnell, estados burocráticos autoritarios y que ahora están recuperando la democracia, ¿no? Y por lo tanto, lo que podemos estudiar y lo que metodológicamente también podemos hacer es comparar esos casos. Eso es un típico estudio, entonces, lo que se llama estudio de casos, en este caso de dos casos, si pondríamos como ejemplo Argentina y Brasil. En realidad O'Donnell lo había hecho cuando estudió el concepto de Estado burocrático autoritario, que es un concepto bien interesante también, porque no solamente decir dictaduras, ¿no? Es un concepto bien interesante que incluye además a la dimensión estatal. Después se va a hablar más de democracia. Van a ver que si uno incluso mira la obra, digo O'Donnell porque es bien interesante y quizás es el politólogo argentino que más produjo en ese sentido, va a pasar del Estado, ¿no?, a la democracia. Sus reflexiones van a ser más estatalistas y en torno al Estado, para luego, obviamente, en los 80 y los 90, el texto de Democracia Legislativa es del 91, 92, va a empezar a decir, bueno, el Estado es fundamental, pero hay que agregar la cuestión del régimen político. Entonces, sistemas políticos comparados tiene que ver con el régimen político democrático, ¿sí? Una segunda dimensión va a ser la del presidencialismo que van a encontrar en este textito, ¿sí?, que les comentaba. También va a ser obviamente una reflexión dentro, y lo vamos a ver ya en la unidad 6, ¿sí? En la unidad 6 vamos a ver un poquito de estas cuestiones, que tiene que ver con una serie de discusiones y problemáticas teóricas asociadas a un autor que también vamos a ver algo en la otra materia. Yo cuando hago el link con la otra materia lo digo por esto que comentaba al inicio, ¿sí? Por su interrelación. Si alguno está cursando ahora las dos, está buenísimo también porque ahí como que pone en diálogo todo. Y para que sepan también que hay cosas que van a estar en la otra materia que no están en esta y uno piensa, bueno, ¿dónde está eso? Entonces, la cuestión del presidencialismo también es muy importante. Hay un texto seminal, hay un texto clave que es el de Juan Lins, ¿no?, La quiebra de las democracias. Juan Lins fue un teórico español que estaba problematizado por la transición a la democracia en España. Recuerden que en España hubo una dictadura que fue la de Franco desde el 39 hasta el 75, 76. Similar proceso hubo en Grecia, en Portugal, en el sur de España, en el sur de Europa. ¿Sí? Ese sur de Europa, esa Europa mediterránea, un poco más atrasada económicamente que Francia, que Alemania, que los países nórdicos, que los Países Bajos, etc., también va a ser un objeto de investigación muy importante para los comparativistas. ¿Por qué? En el marco de estas discusiones sobre la transición. Nunca olviden que siempre está en esa época la cuestión de las transiciones a la democracia, que nosotros vamos a ver también a lo largo de la materia algunas discusiones con eso, porque en algún momento esto de la transición se termina y tenemos que pasar a hablar de otra cosa. Bueno, eso es un poco lo que va a estar en la unidad 4, ¿no? Va a decir, bueno, no se puede hablar toda la vida de transición y de consolidación. Hay que hablar de lo que ya tenemos, no de un proceso que va a terminar largamente, ¿no? La idea de transición y sobre todo la de consolidación
supone un proceso teleológico, ¿no? Teleológicos que tienen una finalidad predeterminada. ¿No? La democracia debería ser terminar, ¿no? Llegar a consolidarse y tener una forma. Bueno, eso fue muy criticado y lo que se empezó a discutir es, bueno, más bien analicemos las formas que cristalizaron ahora. Estas son las democracias realmente existentes, no las que se van a consolidar. Bueno, las que se van a consolidar son estas, pero no hay un punto de llegada preasignado, ¿no? Lo cual tiene sentido también para la posibilidad nuestra de hacer investigación, de estudiar, de mañana quieren escribir un paper, un texto, empezar a mirar algunas cuestiones, bueno, van a tener que lidiar con todos estos problemas, digo yo, teóricos, metodológicos y de teoría, ¿no? En definitiva son discusiones teóricas. Entonces, la cuestión del presidencialismo es muy importante. En este registro comparativo, porque los presidencialistas, Linz dice en ese texto, lo comento porque es importante y porque siempre viene a discusión, Linz dice en ese texto, las democracias presidencialistas tienen muchos problemas, son débiles, y las democracias parlamentarias son buenas y fuertes. Famosa opinión de él que abrió toda una serie de debates. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es que justamente en este contexto de discusión teórica, de apertura a la discusión democrática, lo que se va a poner, lo que se va a poner en discusión y lo que se va a empezar a comparar es presidencialismo versus parlamentarismo. Ahí ya tenemos, por ejemplo, también un tipo de comparación en términos de formas de gobierno, ¿no? Formas de gobierno presidencial, no régimen. Régimen político siempre es el democrático. Siempre hagamos esa distinción, ¿no? Régimen político democrático, forma de gobierno presidencial, o en este caso parlamentaria, que tiene que ver con diseños institucionales diferentes. Ya lo vamos a ver también, pero una cosa es cómo se ordena y cómo se elige, algo muy importante, cómo se eligen las autoridades, cómo se constituye el poder político, en una forma y en otra. Rápidamente sabemos que nosotros elegimos por un lado diputados y senadores y por el otro lado el presidente. Lo que se llama, ¿no?, la formación de un gobierno dividido, porque elegimos efectivamente dos modos que son diferentes en su funcionamiento y que tienen legitimidades propias. En cambio, los que viven en parlamentarismos, en general, eligen solamente un conjunto de legisladores que luego van a elegir un primer ministro. Pero el origen del poder, de esos poderes, es uno. Y en el caso nuestro, uno siempre es uno, comunidad del pueblo, pero estoy diciendo del momento incluso electoral y del arreglo institucional, va a ser elegir al presidente de forma directa, como hacemos nosotros, que es un rasgo del presidencialismo y es un rasgo muy importante, ¿no? Todos elegimos a una persona, a diferencia del parlamentarismo, ¿sí? Donde se van a elegir una serie de legisladores que luego esos legisladores de determinados partidos políticos van a elegir al primer ministro de ese país. Entonces digo, ahí hay ya una diferencia importante que va a ser una discusión dentro del presidencialismo y que va a tener que ver entonces con la conformación de los poderes ejecutivos y de los poderes legislativos, ¿sí? En nuestro caso, entonces, tenemos un origen separado, ¿no?, y una conformación diferente del poder. Eso, hoy también se estudia mucho eso, por ejemplo. Sigue siendo un elemento de estudio, de investigación en la ciencia política. ¿Cuál es la relación política entre ejecutivo y legislativo? Eso para mucha gente que estudia eso va a decir, bueno, eso nos da un tipo de democracia, nos da un tipo de dinámica de la institucional de la democracia. Es una perspectiva posible, quiero decir, ¿no? Hay que nombrarla y está, y hay muchos trabajos sobre eso, o sobre la fragmentación que hay en el Parlamento. ¿Por qué? Y bueno, porque eso también tiene que ver con la otra dimensión que van a estudiar ellos, la tercera, que es la de los partidos políticos, que siempre es un tema realmente, a mí me gusta más que otros, incluso de los que yo mismo doy, incluso, ¿no? Digo, a mí también algunos, por supuesto, me interesan más que otros, pero la cuestión de los partidos políticos sigue siendo muy interesante, sigue siendo muy actual, sigue siendo una discusión muy presente. Hoy se habla mucho de las coaliciones, ¿sí? Pero no deja de ser una discusión, en definitiva, que está totalmente vinculada a los partidos políticos y a su legitimidad en la sociedad. Bueno, ahora va a haber elecciones, dentro de muy poco vamos a ver qué sucede, cuánta gente va a votar, cuántos partidos quedan, porque las PASO también es un sistema de selección, digamos, ¿no? Que pone un umbral determinado para luego
elegir a los partidos y los candidatos de esos partidos que estén en condiciones de competir según la ley. En ese caso, según la ley, porque en Argentina hay que sacar 1,5%, ¿sí? Para luego quedar y poder competir en primera vuelta. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Si bien en este caso estamos eligiendo legisladores, es una elección a legisladores. Pero entonces, volviendo un poquito más a la cuestión del presidencialismo, ¿sí? Es muy importante porque va a establecer esa discusión comparativa entre parlamentarismo y presidencialismo. Algunos autores, como Mainwaring y Sugar, que son un clásico, van a decir, no, hay ventajas y desventajas de los dos. Entonces, los que queremos conocer el presidencialismo, no podemos decir el parlamentarismo es bueno y el presidencialismo es malo. Eso es una simplificación ya llegado a este momento, dicen ellos. Tampoco hay que cambiar los presidencialismos por los parlamentarismos. Eso es un problema. Hay que haber una serie de condiciones para que eso suceda. Por lo tanto, tenemos que ir a investigar en qué consiste esto del presidencialismo. Tenemos que ver cuáles son las características institucionales, cómo se arma el presidencialismo, más allá incluso del parlamentarismo. Primero puede ser un momento comparado, pero luego muchos autores van a ir a las profundidades del presidencialismo, de los partidos políticos, del régimen electoral, de una cuestión que también es muy importante, que es la nacionalización y la desnacionalización de los partidos. Y eso en la ciencia política actual está muy, muy en boga, digamos, que es todo el estudio de la política subnacional, ¿no? El ámbito local. Los partidos a nivel subnacional, las identidades políticas a nivel subnacional, lo que podríamos llamar como ciertas subculturas políticas. El peronismo de Neuquén no es el mismo peronismo de la provincia de Buenos Aires, podríamos decir rápidamente, ¿no? No. Y el partido peronista, o la identidad política peronista, o el movimiento peronista, no siempre el peronismo tiene muchas formas, ¿no?, de abordarlo, y siempre esa su gracia y su complejidad y su plasticidad consiste también en eso. No es lo mismo, o no va a funcionar del mismo modo en una provincia quizás del norte del país que el peronismo de la provincia de Buenos Aires, o ni hablar del peronismo de la capital, ¿no? Entonces, eso también va a tener que ver con un elemento que está presente en la territorialización de la política, la desnacionalización de la política, las nuevas formas de identidades o subculturas políticas de otros territorios. Entonces, la cuestión de la territorialización de la política tiene un sentido, tiene un sentido. Yo lo que trato de hacer también es un repaso de cómo está la ciencia política hoy, de cómo está la disciplina hoy en algunas discusiones, ¿no? Entonces, esta idea de democracia, presidencialismo y partidos políticos, siempre bajo la cuestión del régimen político, ¿sí?, tiene que ver entonces con prestar atención a la singularidad, ¿no?, de nuestra región, y al momento de hacer algún tipo de trabajo comparativo. Quizás hago un trabajo comparativo de el parlamentarismo en Brasil, que es muy problemático y que es un caso muy específico, que es muy diferente que el parlamentarismo, que el parlamento, quiero decir, el presidencialismo y el poder legislativo funciona de un modo muy diferente, y por lo tanto va a dar lugar, y pasó en Brasil hace muy poco, con el tipo de presidencialismo y de democracia, por lo tanto, que funciona en Brasil, en Argentina. Pregunta básica, uno quiere estudiar, pone una hipótesis, ¿no? ¿Hay lugar para un Bolsonaro en la Argentina? Una pregunta que se hace en los diarios hoy, no solamente en la ciencia política. Una pregunta que quizás nos interesa hacernos. Es decir, ¿hay lugar para extremas derechas en Argentina? ¿O eso en realidad es marginal? Y esa marginalidad tiene que ver, por lo tanto, con los partidos políticos. Por supuesto que uno ahí se va a las culturas políticas, a las identidades políticas, a una serie de elementos que quizás no vamos a poder ver del todo y vamos a tener que dejar afuera, pero que son súper importantes y re interesantes, como puede ser la construcción de las identidades políticas en la democracia reciente, más allá incluso de los partidos. Pero si queremos ver si es posible un Bolsonaro, tenemos que mirar entonces el sistema de partidos brasilero, el presidencialismo brasileño, y cómo funciona ese poder legislativo que le trae muchos problemas
a un sistema de partidos, por ejemplo, muy fragmentado, como es el brasileño, ¿no? Muchos hablan de que funciona más bien como un parlamentarismo, pero es un presidencialismo. Entonces, funciona como un parlamentarismo, pero es un presidencialismo. Eso es un problema. Tiene un problema, ¿no? Entonces, digo, uno quizás hace la posibilidad de un Bolsonaro en Argentina. Bueno, debería meterse, ¿no?, a estudiar. Pero si hace un trabajo comparativo, puede ser fructífero. ¿Por qué? ¿Por qué comparamos? No comparamos siempre cosas iguales, comparamos cosas iguales y cosas no iguales, comparamos semejanzas y diferencias. Quiero estudiar Brasil, pero quizás para entender Argentina. Voy a estudiar la emergencia de Bolsonaro para entender si acá es posible. Un ejemplo clásico que se da y que me gusta mucho es el de Tocqueville, ¿sí? ¿Saben quién es Tocqueville? Alexis de Tocqueville, el intelectual francés, que era un aristócrata en realidad, de una familia aristocrática que se viene a menos, obviamente, con la revolución, porque algo lo que hace la Revolución Francesa ahí es quitarle las tierras y los bienes a una parte, no toda, de la aristocracia, y Tocqueville es un lúcido antirrevolucionario, un pensador brillante, que se va a Estados Unidos en un momento, 1830, ¿no?, y que escribe este gran libro, famoso libro, es La democracia en América. La democracia en América no dejaba de ser un estudio comparado, porque mientras estudiaba la democracia en América, lo que también estaba intentando entender Tocqueville era la democracia en Francia. Por tanto, la democracia en América de Tocqueville es un estudio comparado sin que Tocqueville haya dicho esto va a ser una metodología comparada y yo me voy a proponer, pero sí se va a proponer entender la democracia, y además el estudio de Tocqueville es muy innovador y muy interesante en algunas cuestiones incluso para la época, donde él ya detecta cosas de la democracia que se dijeron mucho tiempo después o que en su época quizás no se decían tanto. Quizá Marx estaba también un poco en esa época, a quien cita, ¿no? Tocqueville cita a Marx en algún texto de los años 40, porque entiende que hay algo importante que es sobre la democracia y el régimen democrático. Entonces, por ejemplo, en ese caso de Tocqueville, ¿no?, eso es un elemento muy importante. La idea de estudiar algo, ¿sí?, para conocer lo otro. Entonces, yo puedo estudiar Brasil comparativamente porque también quiero saber si efectivamente Milei va a ser presidente de Argentina en algún momento. ¿Hay posibilidades para que...? Yo creo que no. Hoy, si ustedes me preguntan, yo diría que no. Pero no puedo solamente decir no por si me gusta o no me gusta, por si va a la tele o no va a la tele, sino es si hay condiciones objetivas. Y para eso tengo que armar un aparato conceptual sólido que me permita efectivamente, entonces, conocer eso. Una cuestión, ¿no?, lo que decíamos sobre el debate de la democracia, eso tiene que ver con lo que se llama, creo que lo han visto, me parece, en la materia, en IPC, creo que alguna vez me detuve a ver el programa, y si mal no recuerdo, ahí ustedes ven lo que es la tercera ola de democratización, que en realidad es un poco esto de lo que yo estaba hablando antes, ¿no?, cuando ciertas sociedades y países empiezan a democratizarse, decíamos los del sur de Europa, y decimos luego los nuestros, para decirlo muy rápidamente. Y luego los del poscomunismo, ¿no? También se han hecho estudios ahí en el que trabajo de O'Donnell y otros teóricos norteamericanos, Whitehead y Philip Schmitter, que han escrito esos 4 famosos libros, ¿no?, Transiciones del autoritarismo hacia la democracia, que son, se los nombro porque son como un recontra clásico y está en el texto, y ese texto, o ese conjunto de textos, va a ser un punto de partida muy importante, ¿sí?, para colocar esta discusión sobre las transiciones, ¿no?, desde un gobierno autoritario, ¿no?, las transiciones desde un gobierno autoritario, así se llamaba el texto. Ahí después va a entrar todo lo que es democracia delegativa, accountability social, partidos políticos, formas de oposición política, etc. Una cuestión más que me había quedado en realidad y que estoy pensando ahora, es que nosotros también vamos a tratar de ver en la unidad 2 algunas cuestiones relativas a la representación, otro concepto clave, otro concepto fundamental, ¿sí? Eso lo quería nombrar porque ahí vamos a ver sobre todo 2 textos que son lindos, de Juan Carlos Torre, que Juan Carlos Torre es un sociólogo, pero que en definitiva se ha metido con temas muy politológicos y con temas que yo digo de sociología política, de historia política reciente,
pero desde una óptica que podríamos encuadrar en la ciencia política, ¿no? Entonces, la unidad 2 van a ver que hay 2 textitos de Juan Carlos Torres que van a ser los estructurantes de esa unidad, aunque también ya en el teórico conmigo de la semana que viene vamos a ver el texto de Hannah Pitkin, que es un texto un poquito más abstracto, pero que va a permitir justamente pensar esta cuestión de la representación, que también está en el centro de la discusión, porque cuando hablamos que surgen nuevos actores, cuando surgen outsiders, cuando surgen las nuevas derechas, digo, todo lo que está un poco en la discusión hoy, no dejamos de decir, o no dejamos por lo menos de pensar que son nuevas formas de representación. Inclusive si decimos, el sistema de partidos políticos en Argentina está en crisis, cosa que se dice todo el tiempo, cuestión que yo no creo tanto, pero que se dice mucho, ¿no? Quizás ahora se dice un poco menos. Los partidos no representan. Bueno, efectivamente ahí puede haber ciertos problemas y la emergencia de nuevos actores. También vamos a ver algo en la unidad 5 sobre eso. Pero justamente antes lo que vamos a ver son cómo se representa, qué supone la representación, y en la unidad 3 vamos a ver otras formas de representar, que tiene que ver con otra socialización política, digo yo, ¿no? Que va a tener que ver con otros elementos para luego también llegar a las otras unidades y ahí sí establecer una continuidad de problemáticas y discusiones. Entonces decíamos lo del presidencialismo, ¿no? Como una cuestión que está en el inicio de estas discusiones comparativas sobre la democracia. Y también, entonces, el debate, ¿no?, sobre los partidos. Luca y Pinillo van a ver que es un texto muy ameno, que es un texto corto también, que es un texto que tiene tanto teoría como contextualiza la emergencia de estas discusiones en la política comparada. En la ciencia política, desde la política comparada. El debate de los partidos, decíamos, también es fundamental. Lo que van a aparecer entonces son nuevas tipologías. Cuando veamos el texto de Torre, y está en relación con esto, cuando veamos el texto de Torre, vamos a ver lo que hay es un astillamiento, una fragmentación de los partidos políticos, sobre todo a partir de 2001, o en ese periodo que va del 2001 en adelante, que tiene en realidad una historia previa, ya en los 90, ¿no? Con una deriva que surge del peronismo y se llamó el Frente Grande, y después fue Frepaso, y después fue la Alianza. Van a ver que ese texto de Torres es muy lindo, sobre la crisis entonces de los partidos y la representación, ¿no? Los huérfanos de la política, ¿no? Famoso texto. Los huérfanos de la política y cómo va a funcionar la representación, ya como una crisis que viene de los 90. Por lo tanto, también va a aparecer una cuestión que vamos a ver mejor en partidos políticos y sistemas electorales en su momento, que tiene que ver con las coaliciones también, que hoy también está un poco como de moda, digamos, ¿no? Pues tendríamos la coalición Cambiemos o Juntos por el Cambio y la coalición del Frente de Todos, ¿no? Hoy incluso los actores como los periodistas, los que opinan en la tele, en los diarios, ¿no? Hay una suerte de... Bueno, nosotros siempre tenemos que tomar distancia de eso para ver si eso es efectivamente una coalición, el Frente de Todos, o es un frente. ¿Puede hablarse de dentro del peronismo de una coalición? ¿O más bien es un nuevo momento de peronismo que tiene una capacidad, ¿no?, de adaptación y de flexibilidad, por lo menos históricamente así ha aparecido, y ahora esto es realmente un nuevo animal teórico, diría O'Donnell, ¿no? Es un nuevo animal teórico. Esto es la primera vez que hay una coalición peronista. Bueno, en el caso de Cambiemos queda mucho más claro, ¿no? Porque en realidad tenemos 3 partidos. Tenemos la UCR, la Coalición Cívica y el PRO. Es muy claro ahí, ¿no? Bueno, en el otro lado quizás es más raro, ¿no? Porque Alberto Fernández, ¿qué es? ¿Qué es en el sentido de qué representa por fuera de eso? Y Massa, además, que está bien, tiene un partido, el Frente Renovador. Bueno, todas esas cuestiones
van a estar un poco también en las unidades, ¿no? O por lo menos las unidades van a dar discusión, la posibilidad de discutir eso, porque no vamos a ver esos casos específicos, pero sí vamos a ver entonces la cuestión de la representación. Y eso tiene que ver entonces con, decíamos, categorías como nacionalización de partidos, configuraciones partidarias, por supuesto, sistema de partidos, territorialización y descentralización de la política. También, ¿no? Algo que está muy, como decíamos, muy presente. Por ejemplo, uno quiere estudiar qué pasa en Córdoba. ¿Quién gobierna en Córdoba? Y bueno, gobierna el peronismo, pero ¿qué peronismo es? Un peronismo parecería ser más aliado a Cambiemos. Entonces, digo, ¿qué pasa con el peronismo en Córdoba? Si a uno le interesara ir ahí y estudiar, ¿no? ¿Por qué ese peronismo no responde a el peronismo que gobierna a nivel nacional? Bueno, habría que ir a ver esa cultura política, esa subcultura política, pero efectivamente lo que tenemos es una diferencia, claramente. Entonces, la política comparada en Argentina y en América Latina en general, ¿no? Hay algo que es casi definicional. La política comparada sirve para controlar. ¿Para controlar qué? Dice uno, se pregunta. Para controlar nuestras generalizaciones teóricas, para controlar empíricamente aquello que nosotros decimos, formulado quizás en términos de una hipótesis. Esto ya igual lo van a ver también en el taller de tesis, por eso yo digo, es un proceso que se va armando, es un proceso que se va a ir armando en la cabeza de ustedes y en la trayectoria y en el recorrido, y ahí van a tener una posibilidad de afinarlo más. Pero no es malo decirlo ahora, sobre todo cuando vemos cuestiones más tipo metodológica como la política comparada. Es controlar nuestras generalizaciones, ¿sí? Decir entonces que el presidencialismo brasileño funciona como el parlamentarismo italiano. Por ejemplo, que alguien diría una cosa un poco, quizás, poco rara, tal como yo la estoy diciendo. Saquémoslo italiano, pero sí podríamos decir, y eso sí se ha escrito, que el presidencialismo brasileño asume formas parlamentaristas en su dinámica política. Bueno, eso es una hipótesis, eso es una generalización teórica, que luego yo voy a tener que controlar. ¿Cómo la voy a controlar? Bueno, haciendo un trabajo de construcción de conceptos que tengan un contenido que me puedan explicar si efectivamente el presidencialismo brasileño funciona más como un presidencialismo normal, vamos a decir, a los Estados Unidos y también un poquito a la Argentina, o va a funcionar en su dinámica política más bien como una anomalía o como otro tipo de forma de gobierno, como por eso digo el parlamentarismo. Cuando se habla de la parlamentarización de la política, muchas veces en Brasil tiene que ver con esto. No quiero ahondar, no vamos a ver puntualmente Brasil. Creo que también en Brasil van a ver con la materia de Amílcar Salas Oroño, ¿sí? Sobre política exterior argentina. Amílcar es un especialista además en el tema. Vamos a ver igual un texto de él, de su tesis de doctorado, que fue publicada, para ver alguna cuestión de comparación entre Brasil y Argentina, ya en la unidad 2, que tiene que ver con representación, pero que tiene que ver con el estudio comparado que él hizo, que siempre es interesante, además, el caso de Brasil, porque es un caso cercano, es un caso muy diferente, fueron las dos democracias de Sudamérica más potentes en términos económicos, en términos de sus clases trabajadoras, tuvieron populismos, ¿no? Tuvieron a Vargas, nosotros tuvimos a Perón, tuvieron procesos de desarrollo industrial diferentes, pero también similares. En fin, siempre Brasil es un caso muy lindo, porque es un país muy complejo también, pero con los que se pueden hacer comparaciones, se deben hacer comparaciones. Siempre y cuando, por supuesto, entonces, nuestras hipótesis o nuestras explicaciones de aquello que queremos comparar tengan un trabajo de ajuste de los conceptos que me permitan hacer ese trabajo comparativo. Quizás si voy a Brasil digo, puedo ver que hay un montón de partidos políticos, pero no hay un sistema de partido político que funciona bien. Hay algunos autores que dicen, hay partidos sin sistema de partidos. Hay partidos, cuento los partidos existen, están en el Parlamento,
los políticos pertenecen a partidos, hay tradiciones partidarias, pero quizás eso no funciona como un sistema de partidos. Bueno, ese puede ser también un trabajo de comparación, ¿sí? Comparo dentro del régimen político democrático una determinada área, que es la de los partidos, podría compararla del sistema electoral, podría compararla del funcionamiento del Ejecutivo en su relación al Legislativo, pero para eso siempre tengo que tener entonces algo que es como muy básico, pero tengo que tener en claro los conceptos que voy a usar para explicar eso. Pero esa claridad es fruto del trabajo que el politólogo o la politóloga tiene que hacer, ¿cómo? Estudiando lo que existe previamente a uno. Uno cuando elige un tema, cuando aborda una problemática, en realidad lo primero que hace, una cuestión como muy básica, es ver lo que se ha escrito antes, básica y necesaria. ¿Qué se ha producido antes de ese tema en el campo en el que estamos insertos? ¿Qué es aquello que pudo haber sido dicho o fue dicho sobre la relación entre el sistema legislativo brasilero y el sistema legislativo argentino, por ejemplo? No sé si hay un estudio sobre eso, pero digo, lo primero que tengo que hacer para conocer lo que quiero plantear como hipótesis, como problema de investigación, es ir a ver qué se ha escrito antes. ¿Sí? Eso es también un aspecto fundamental de la metodología. Tengo que conocer qué es aquello que fue dicho, porque yo no parto de un punto de partida totalmente ciego o totalmente en blanco. Por el contrario, hay que ir a buscar, hay que ir a ver qué es lo que se ha producido. Entonces, la comparación es un método de control. Esto también lo va a decir Morlino en el otro textito que tienen, sobre la base de la prueba. Es un método de control empírico sobre la base de la prueba. Parece medio raro, pero es una posibilidad y una necesidad, sobre todo, que aquello que yo estoy tratando de descubrir o poner a prueba, que es mi hipótesis, los partidos en Brasil no hay un sistema de partidos sólido, o en Brasil hay partidos políticos, pero no un sistema de partido conformado, etcétera, etcétera. Eso tengo que ponerlo a prueba empíricamente a ver si efectivamente funciona o no. Pero para llegar a eso también hay que pasar por esta instancia inevitable y necesaria que tiene que ver entonces con la recolección de información, de datos, de información, de bibliografía, de estudios sobre el tema. Nosotros, como dice Sartori, tenemos que controlar nuestras hipótesis. Controlando nuestras hipótesis conocemos mejor. El método comparado es un método para conocer. Utilizamos la comparación porque creemos que nos va a permitir conocer mejor. ¿Qué cosa? Por ejemplo, la consolidación de las democracias en los 90. O el grado de consolidación, más fino aún, el grado de consolidación de la democracia en los 90. O sea, mis hipótesis las tengo que controlar en base de la prueba. Por supuesto que el primer paso va a ser la definición del problema. Las democracias en vía de consolidación, la democracia en Argentina. Si yo estudiase solamente la democracia en Argentina, estaría haciendo un estudio de caso. ¿Sí? Estaría trabajando sobre un caso en particular. Ahora, si yo comparo ese caso con otro, es probable que conozca mejor, es lo que yo un poco también decía antes, aquello que estoy tratando de investigar. Entonces, en realidad la comparación es un método que me permite conocer mejor. Es un medio el método para los fines que busca el investigador, que por supuesto que previamente tiene que definir su tema, definir su objeto de investigación. ¿A partir de qué? A partir del interés del investigador.
Bueno, ahí entran un montón de cuestiones, hasta diríamos subjetivas, que no deben ser tampoco tan arbitrariamente subjetivas, porque si estamos insertos en un campo, y en ese campo donde estamos formando, es muy probable también que busquemos una problemática, una temática que está inserta en ese campo, por lo tanto nuestra elección no es tan arbitraria, sino que está relacionada con una serie de problemas y temas en los que estamos discutiendo. Pero parte del punto de los intereses del investigador o de la investigadora. Eso después se puede afinar, después se puede refinar. Puede estudiar los partidos políticos, puede estudiar la democracia neoliberal, ¿sí? Pero además de los intereses del investigador, también es importante entonces que haya una dimensión de búsqueda de la objetividad. Porque si bien el interés puede ser subjetivo, a mí me gusta o a mí me interesa estudiar las democracias, el sistema de partidos democrático en Argentina o la democracia argentina a partir del sistema de partidos, que también puede ser una forma de entrar al tema. Yo en realidad quiero saber si la democracia argentina es más fuerte o más débil. Se habla de las nuevas derechas. ¿Las nuevas derechas son autoritarias, son antidemocráticas o simplemente son nuevas formas de experiencia política que no ponen en cuestión el régimen político? ¿No? Que no ponen en cuestión el régimen político, sino que simplemente son nuevas formas de articulación de identidades políticas, pero que están dentro de la democracia. Ya no hay golpes de estados clásicos. ¿Hay debilitamiento de la democracia? Bueno, pues una pregunta. Eso hay que armarlo. Por supuesto, eso hay que armarlo en el sentido de poder formular la pregunta del investigador. No nos vamos a meter ahora de lleno con esto porque ya lo van a ver ustedes más adelante, pero sí para entender cómo funcionan algunos elementos de la comparación es importante. Entonces, conocimiento de la literatura sobre el tema elegido y conocimiento de la literatura. El comparativista o el trabajo comparativo trabaja entonces sobre el pasado en el sentido de cosas que ha escrito en otros. ¿Sí? Aunque yo quiera analizar este presente o la historia reciente o el funcionamiento de las coaliciones entre el 2015 y el 2019, en fin. Ahora, la base de mi formulación, por supuesto que va a estar en relación a eso que se ha hecho antes. Quizás uno quiere innovar conceptualmente, uno quiere decir, yo voy a ir por acá, esto no fue investigado. Se investigó las coaliciones políticas 2015-2019, pero esto no se investigó. Bien, eso puede ser un aporte que ustedes hacen al tema, pero en general nunca van a proponer un tema en el vacío, justamente porque tienen que conocer lo que se ha escrito antes. Esa es una condición sine qua non para poder establecer un tema, un objetivo de investigación. Cualquier investigación comparada también tiene que tener lo que Morlino llama una formulación empírica precisa. Tiene que haber un arco temporal. Tengo que decir cuándo y quién. Los partidos políticos en la democracia reciente. Y si entre paréntesis pongo 2015, 2019, mejor aún. Mejor aún. Va a ser más específico, va a ser, o los liderazgos políticos, algo que vamos a ver en la unidad 6, que es muy interesante. Que es muy interesante porque los presidencialismos, a diferencia, quizás un poco a diferencia de los parlamentarismos, tienen en la figura del presidente una dimensión de liderazgo que quizás se disuelve un poco en el parlamentarismo. Yo creo que no, yo creo puntualmente que no, pero en el presidencialismo es muy importante ver el tipo de liderazgo en relación al sistema presidencial y a la democracia. Ya vamos a ver el texto de Ollier y de Tereshchuk y Fraschini, cómo eso es un aspecto importante. Bueno, Camila va a hablar un poco de eso, me parece, cuando toque el momento, va a tener que hablar un poquito de esta cuestión. Entonces, los liderazgos, después puedo decir populista, carismático, digo, ¿no? Pero los liderazgos que evidentemente son un elemento fundamental de la política. Si basta con ir a Maquiavelo, ¿no? Quisiéramos hacer un poquito de teoría política, ¿no? Basta de ir a Marx cuando habló del 18 Brumario, en fin, hay una serie de cuestiones que después podemos traer a la discusión que son interesantes. Pero digo, el espacio y el arco temporal donde suceden entonces el fenómeno, la cuestión que queremos conocer, es fundamental para
la política comparada y para abordar la investigación que querramos. Por supuesto, también es clave en eso los términos que usamos, los conceptos que vamos a... Eso, de nuevo, vuelvo con eso, porque la formación de conceptos es un aspecto fundamental del investigador. Nuestra formación, yo hasta diría, a veces me pongo un poco, me radicalizo con esto, pero nuestra formación es una formación conceptual. Por eso la política comparada dice, la historia es auxiliar. La historia es un auxilio que usamos. No somos historiadores. Me encanta la historia, a mí, digo, y me parece que es, o lea Hobsbawm, o al que quieran, o a Hilda Sábato en Argentina, o a Alper Indongui, fantásticos historiadores, gente, ¿no? Que incluso también han trabajado con elementos de la teoría política, muchos de ellos. O Reinhard Koselleck, capaz que no lo conocen, es probable que no lo conozcan, pero es un autor alemán fantástico, que hace también esta mezcla, ¿no? Lo que se llama historia conceptual, que yo creo que es, por ejemplo, es algo que los politólogos deberían leer más. ¿Sí? Historia conceptual es algo que hace también, por ejemplo, Rosanvallon, que es francés, quizás sí lo han leído, lo han escuchado, Pierre Rosanvallon. Koselleck, Rosanvallon, Quentin Skinner, en fin, una serie de autores. No sé si Skinner no tiene algún textito. Pregunto si de repente yo asocio y me gusta y el teórico sepa eso. ¿No ven un texto que se llama La formación del Estado moderno o sobre el concepto de Estado moderno de Quentin Skinner? Es un autor inglés, creo que no. Se lo pregunto, pero me parece que no está como bibliografía en IPC. No. Creo que leímos algo, pero no recuerdo qué texto era. Ah, bueno, está bueno. Debe haber sido ese. Él tiene un trabajo muy lindo con... Sí, lo mismo. ICP. Sí, que él aborda Hobbes y Maquiavelo sobre el concepto de Estado. Es un libro chiquitito, muy lindo, que publicó Gorla, que es una editorial independiente. Bueno, esa gente está en la teoría política, pero lo que hace es ir al auxilio, si bien no están haciendo política comparada, lo tomo como ejemplo simplemente, son historiadores en realidad se han movido de la historia a la teoría política o a la ciencia política. ¿Qué quiero decir con esto? Que son campos porosos, que son campos que dialogan, no tenemos que tampoco ser rígidos. Sí somos rígidos o somos más o menos estrictos cuando planteemos un problema de investigación que nosotros no hacemos historia ni historiadores, ¿no? Sino que usamos otro tipo de métodos, porque lo que queremos conocer sucede en la historia, pero no es un aborde histórico o historiográfico, para decirlo, ¿no? Entonces, las cosas suceden en la historia, suceden en contexto, suceden en un arco de tiempo, pero al mismo tiempo nosotros trabajamos con otros elementos. Entonces, esos elementos fundamentales son los conceptos. Por eso decía yo lo de la historia conceptual, porque es un poco una mezcla de eso. Pero entonces, nuestra formación de conceptos son fundamentales. De nuevo, cuando O'Donnell dice democracia delegativa, está creando un concepto. No existía eso. Había democracias, había poliarquías, y O'Donnell, ¿qué hace? Baja el nivel de generalización metodológica y crea una categoría que él quiere poner a prueba en Argentina, Brasil y Perú. Entonces, lo que él hace es bajar el nivel de generalización, que también tiene que ver con la política comparada. No estoy diciendo la democracia delegativa funciona en toda América Latina y la voy a comparar con las democracias no delegativas del norte de Europa. No, baja el nivel de generalización y va a proponer entonces el funcionamiento de esa categoría en esos países que tienen características parecidas. ¿Cuáles son unas de esas características parecidas? Bueno, que tienen poderes ejecutivos, presidentes que más o menos funcionan igual. Collor de Mello, Menem y Fujimori. Ya lo vamos a ver. Entonces, lo que está haciendo O'Donnell también es democracia, poliarquía, aunque eso va de la mano, democracias que se están consolidando. Entonces, la pregunta de O'Donnell es cómo se van a consolidar. Y ahí lo que está diciendo es se están consolidando como delegativas. Vamos a ver que también eso va a ser criticado. Pero en términos metodológicos, y O'Donnell en el texto eso lo explica muy bien al inicio, por eso está muy bueno, está diciendo la democracia delegativa, entonces la voy a explicar metodológicamente como un subtipo, y al mismo tiempo O'Donnell en ese texto dice
ese texto además lo voy a dar yo porque me gusta la discusión con el populismo, que también es un tema re interesante. O'Donnell lo que está diciendo es, y esto no es un populismo. Entonces, también está diciendo lo que no es. Entonces, afinar nuestros conceptos, la formación conceptual es fundamental porque nos permite entonces comprender mejor de eso que estamos hablando. El gobierno de Macri es una dictadura. No. Te puede no gustar. A mí no me gusta, si me van a preguntar, no me gusta Macri, ni el gobierno de Macri. Pero no puedo decir que es una, ¿no? Macri basura, vos sos la dictadura. Está bien que es un cantito de cancha, o cuando si uno va a una marcha, pero digo, no es una, ¿no? Una cosa es un partido, una coalición de derecha, y otra cosa es una dictadura. Eso lo decía también, me acuerdo en ICP, Rafael, sobre que estábamos, bueno, en 2019 todavía cuestión que él decía esto de que no se le puede decir que es una dictadura porque no queremos reconocer que todos lo habíamos votado y con eso así decíamos que era una dictadura, pero en realidad está ahí porque nosotros lo pusimos ahí. Absolutamente, absolutamente. Esa distinción, que parece una distinción tan básica, tan obvia, saber que no se vive en dictadura, cuando estoy caracterizando, en todo caso, a esa figura política y al partido político, o a la coalición política a la que pertenece, quizás puedo decir que tiene rasgos autoritarios. Puede ser que la nueva derecha en Argentina se constituye a partir de una relación con el otro. Bueno, pero todo eso tengo que explicarlo. Eso es un poco, todo eso tengo que explicarlo. Y todo eso además me va a decir que no es una dictadura, primero porque no hubo un golpe de Estado, porque no hubo fraude electoral, porque no gobierna un partido militar, sino que gobierna algo que se llama Cambiemos. Que además se dice a sí mismo republicano, lo cual también tendríamos un problema. Y dice que los autoritarios son los otros. Y los otros le dicen, los autoritarios son ustedes. Ven que es una serie de discusiones del debate público, que también, por eso digo, hay que tomarlas, pero hay que alejarse de ellas para poder, siempre hay que tomar distancia. La distancia es fundamental. El que analiza algo tiene que tomar distancia de eso. Esa distancia nos permite conocer también. Entonces, la formación de conceptos es fundamental para la formación del investigador, además. Por eso yo les hincho para la formación de ustedes y al momento de ajustar los conceptos cuando queremos hacer entonces un análisis comparado. Sin un buen aparato conceptual es imposible abordar con cierto éxito un problema de investigación. Por supuesto, luego debería ser ideal la controlabilidad empírica de ese objeto de investigación, de la cuestión que elegí, que permita un análisis empírico, que me permita observar efectivamente que ese partido, esa coalición de derecha, si es autoritaria o si es por esto. Quizás porque sacó 3 leyes contra los inmigrantes, contra los pobres, no sé, digo, que restringió la participación. Tendría que definir además qué es autoritario en democracia. Lo cual, yo ahora estoy un poco divagando, pero lo cual sería un problema, porque la discusión sobre la democracia en la ciencia política parte básicamente de definir el autoritarismo por un lado y la democracia por el otro. La tercera ola de democratización y la vuelta a la recuperación democrática justamente tiene parte de una divisoria fundamental: régimen autoritario, régimen democrático. Ahora nos vamos a meter, y esto tiene que ver con todo el recorrido de la materia, a ver las especificidades de la democracia, fortalezas y debilidades, cualidades, etcétera, 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 entendiendo que hay una diferencia radical, fundamental, con un régimen autoritario. Cuestión que nosotros no vamos a ver, pero ya sabemos que un régimen democrático se constituye institucional y políticamente de una forma diferente de un régimen que no tiene esas características, diríamos en principio, que no son poliarquías, diría Dahl. El problema de la democracia legativa, para volver al ejemplo que ya se transformó en común, es que no es un autoritarismo en el sentido tradicional. Justamente, los problemas son otros. Aunque puede tener rasgos, los presidentes pueden tener ciertos rasgos discrecionales al momento de gobernar. Pero eso es otra cosa. Entonces, eso es fundamental. Otra cuestión clave es qué objetivos nos proponemos, digamos, ¿no? A partir de una buena
clasificación. Tenemos que clasificar bien. Hay también una idea clave de Sartori, el estiramiento conceptual. ¿Cuánto voy a estirar un concepto? Quizás un concepto lo estiro mucho y pierdo capacidad de explicación. De nuevo, siempre el concepto de democracia me parece que funciona muy bien. A veces utilizo un concepto para explicar algo y lo he estirado mucho, es decir, ha perdido capacidad explicativa, lo he transformado en un concepto muy general. Por lo tanto, esa dimensión de la clasificación también es fundamental, porque nunca olvidemos que nosotros lo que estamos tratando de ver es que tenga alguna validez empírica. Entonces, hay gente que le dijo a O'Donnell, está muy bien lo de democracia delegativa, pero ¿cuál sería un rasgo de la democracia delegativa? Que no controla, que no es controlada por otras instituciones de la democracia. Pero otros autores vinieron y dijeron, bueno, pero hay movilizaciones sociales, movilizaciones populares, movimientos de la sociedad civil, otra categoría linda, interesante, sociedad civil, que sí controlan al poder ejecutivo. Por lo tanto, hay formas de control diferente. Por lo tanto, las democracias en América Latina no son tan débiles. Si tomamos a la democracia delegativa en realidad como una forma de debilidad también en la consolidación. Bueno, esto tiene que ver obviamente con el desarrollo de las disciplinas y con el intento no solamente de superación, sino de explicación. Por lo tanto, esto yo siempre digo del concepto de accountability social, que nos va a explicar toda esta dimensión de los movimientos sociales, de las clases medias, de los sectores, en fin. Me voy a la idea de sociedad civil, que en Argentina es robusta, que en Argentina es potente, es mucho más potente que en Brasil. Por tanto, ahí estoy metiendo otra cuestión para analizar la democracia. Entonces, la democracia delegativa tiene sus limitaciones, dirán estos autores. Por lo tanto, ahí empieza una nueva discusión. No alcanza con la accountability en el sentido de O'Donnell, la accountability política, sino que tengo que agregar la accountability social para entender estas democracias. Entonces, conceptualización y clasificación, dos elementos fundamentales. Se trata de pasar de la idea a la empiria, a la contrastación empírica. Tengo que contrastar mi idea, tengo que poner a prueba mi idea. Entonces, conceptualización y clasificación son dos operaciones fundamentales, ¿sí? Hay otra cuestión y ya vamos a ir cerrando también. Cuestión fundamental de la metodología comparada. Muchos conceptos no son inmediatamente observables. Nosotros, recuerden que siempre trabajamos con cierta generalización. Partidos políticos. Bueno, también, ¿qué es un partido político? Tengo que ir a ver cómo funciona, cuáles son sus miembros, dónde está, cuántos afiliados tiene, cómo se financia, cuántos votos sacó, digo, ¿no? Eso se llama operacionalizar un concepto. Por supuesto, después cuando nosotros hablamos, si mañana tenemos que ver un artículo más de divulgación, bueno, en un periódico no vamos a hablar de todo, vamos a decir, los partidos políticos funcionan bien en Argentina. Bueno, está bien, pero porque también, si decimos eso también es porque ya tenemos una información previa. Pero entonces, si yo construyo la categoría y la quiero poner a prueba, la tengo que operacionalizar. Y esa operacionalización tiene que ver entonces con bajar esa categoría, con agregarle contenido. De nuevo, si digo partido político, si digo presidencialismo, ya si digo representación, bueno, es una categoría muy abstracta. ¿Representación de quién? Por ejemplo, ustedes viene alguien y me dice, no, quiero que me dirijas la tesis y entonces yo quiero saber, mi problema es, mi hipótesis es esta, la representación argentina funciona mal, pará. Tiene un nivel de generalización brutal. ¿Qué es la representación argentina funciona mal? ¿Quiénes son los actores? Bueno, está bien, los partidos, bueno, estoy buscando ese tipo de representación. Quizás estoy tratando de buscar otra representación. Representación fuera del orden institucional de la democracia y ir a los movimientos sociales, ir a otros actores. Al sindicalismo. Hay muchos trabajos sobre sindicalistas que hacen los politólogos.
Perdón, ¿están ahí? Ah, porque se me fue, me apareció un... bueno, cosas que pasan. Me apareció un cartel que me decía, alguien ha iniciado la sesión y tuve una especie de... ¿A usted no le apareció nada? Todo normal. Me desesperé. Bueno, nada, cosas que pasan. No, me había aparecido un cartel que dice, se terminó su sesión porque alguien ingresó y después me parecía volver a la sesión. Me salvó ese volver a la sesión. Tampoco es que soy un genio de esto, pero más o menos ya. Entonces, nada, decía como lo de la representación. Bueno, ¿quién representa? ¿Qué voy a buscar en representación? ¿Qué quiero conocer? ¿No? O sea, entonces, nuestros conceptos también, nuestro aparato... A mí me puede gustar la representación, que ya lo vamos a ver con Hannah Pitkin un poco como un concepto más general, que es un poco también filosófico, inclusive si uno se va más allá, que es representar, que atraviesa un montón de disciplinas, pero si vamos a la ciencia política, ¿no? Entendemos más o menos qué significa eso. Y tenemos que ver con qué actores vamos a poner a jugar esa idea de representación. Entonces, los conceptos presentan un nivel de generalización que no son inmediatamente observables. Son conceptos teóricos. Nosotros tenemos el trabajo, es un trabajo de traducción también. Para eso recurrimos a la construcción de indicadores. Muchas veces dice Morlino cuando es problemático operacionalizar un concepto. Entonces yo digo representación, y a esa representación le voy a darle una serie de indicadores que me permitan, o participación política, mejor aún. A mí me interesa la participación política. Es un concepto muy amplio, pero para saber qué es la participación política, quizás tenga que agarrar cuánta gente votó, cuántos partidos hay, qué partidos, hay un sistema de partidos plural, hay competencia partidaria. O sea que la idea de participación tiene que pasar a través de una serie de indicadores para permitir mediar un concepto entre otros. Porque quizás yo quiero saber que la participación política en realidad en Argentina es muy alta y eso fortalece la democracia. Por ejemplo, yo quiero ver a partir de la participación un aspecto, que es un aspecto de la democracia, porque si no hay participación, no hay democracia. Porque para que haya participación tiene que haber elecciones, partidos, tiene que haber libertad de prensa, tiene que haber libertad de opinión, es decir, tiene que haber una serie de indicadores que a mí me permitan entender qué es participación. ¿Qué entiendo yo por participación? Bueno, esos indicadores. ¿Qué estoy entendiendo por participación política? Partidos, movilizaciones, paso, en fin, una serie de cuestiones que no son tan complejas de construir en tanto uno, de nuevo, va hacia lo que se ha producido, va hacia aquello que existe sobre el tema que a mí me interesa investigar. Entonces, la operacionalización tiene que ver con atribuir un contenido empírico, ¿sí?, a conceptos que quizás no podemos observar de forma directa. De nuevo, porque son abstracciones. Entonces, yo voy a entender, voy a decir que la representación argentina es alta, porque, como conclusión, como punto de llegada, porque he operacionalizado ese concepto a partir de una serie de indicadores que van a definir esa idea. De nuevo, participación política es igual a elecciones, cantidad. En Argentina, por ejemplo, una elección vota entre el 75 y el porcentaje 80 de la población que puede votar. Es alto. En Estados Unidos la gente vota los martes y vota 40, 50%. Piensen, no es obligatorio. Se puede votar por correo. En fin, ya entramos en especificidades, ¿no?, que tiene que ver con dimensiones institucionales. Estamos hablando de dimensiones institucionales que son un aspecto de la democracia. Que son un aspecto. Ya para ir cerrando, una cuestión, después vamos a volver sobre esto y también se va a tener la clase de mañana. Esto va a estar todo el tiempo en la materia, en realidad. Y yo, sobre todo en los teóricos, ¿no?, de poner a discutir un poco esta cuestión más en cierta medida metodológica, pero que ayuda a comprender a ustedes un poco también, bueno, cómo se hacen algunas cosas, ¿no?, y cómo se construyen algunas dimensiones que estamos estudiando que damos por dada. Uno agarra un texto y dice, la democracia legativa, bueno,
Veamos un poco cómo el autor trató de pensar, pensemos juntos cómo se pensó eso. Y por último, una cuestión que es fundamental, que tiene que ver con la cuestión temporal. No solamente contextual, sino temporal. Que tiene que ver con dos dimensiones, lo que se llama la comparación sincrónica, es decir, las cosas que suceden al mismo tiempo. Voy a analizar Argentina y Brasil en 1980. Y la comparación diacrónica, que es cuando las cosas suceden en momentos diferentes. Estas dos palabritas son muy claves. En la historia también aparece mucho lo sincrónico y lo diacrónico, o sea, lo que sucede en un mismo momento y lo que es discontinuo a ese momento. Pero también es fundamental, digamos, ¿no?, para la cuestión comparativa al momento de comparar. Y luego también vamos a tener, por último, en realidad, tanto la historia como la estadística, por ejemplo, Aren Lichbard, un politólogo holandés muy famoso que aparece en los textos y que nosotros no damos ningún texto de él, pero siempre es muy nombrado y es muy importante en el comparativismo, ¿no? Por ejemplo, él tiene un texto muy famoso llamado Modelos de Democracia. Es un libro muy famoso donde, por ejemplo, tiene un capítulo que compara dos tipos de democracia, las democracias de Bélgica y Suiza y la democracia británica. Está haciendo un trabajo comparativo, porque en realidad las dos son democracias parlamentarias, pero funcionan de un modo totalmente diferente, y una funciona más como un presidencialismo, la británica, y la otra funciona más como un parlamentarismo clásico, las otras dos. Pero Lichbard también en ese texto, ahora no, creo que es en otro texto, bueno, debería chequearlo después, pero él hace un análisis estadístico en un momento de su trabajo muy amplio. Me pasó lo mismo que me pasó recién. Me quedé de nuevo así porque ¿ustedes no vieron nada? Bueno, me pasó lo mismo que me dice, se terminó su sesión. Bueno, nada, la anécdota de Lichbard era que él hace un análisis de muchos casos, de 40 casos, de 36 creo que son los casos de democracias, y eso supone un alto nivel estadístico porque analiza esas 30 y pico democracias con, obviamente, distintos indicadores dentro. Y fue muy criticado, pero también muy comentado, porque lo que Lichbard hizo ahí fue comparar una cantidad, que es un trabajo brutal, en realidad si uno se lo pone a pensar, de democracias, pero lo que él perdió es especificidad explicativa. Entonces, si nosotros reducimos los casos, la estadística es un elemento del que podemos trabajar. 40 casos, viendo qué tipos de democracia, de desarrollo democrático tienen. Pero en general lo que vamos a perder es capacidad explicativa. Vamos a ganar en una muestra, digamos así, muy grande, solamente para poner el ejemplo de que la estadística puede ser, aunque me parece que cada vez es menos una necesidad de la comparación, pero lo que a Lichbard le decían y le criticaban era que había perdido capacidad explicativa de conocer efectivamente cómo funcionaban las democracias. Entonces, capaz que tiene que haber agarrado dos casos, ¿no?, dos casos significativos, o tres casos importantísimos, ¿no? Y eso le iba a permitir a él ganar en explicación de lo que quería explicar, que era las fortalezas o la calidad de esas democracias, ¿no? Calidad democrática, otra palabrita que va a aparecer bastante en estas discusiones en términos de lo que queremos investigar si buscamos en este caso la cuestión de la democracia, su calidad, su eficiencia, etc. Bueno, ya hemos hablado mucho por hoy, creo que los cansé, los y las cansé. Así que bueno, espero que no haya abrumado tanto, pero bueno, las primeras clases también uno, ¿no? Nos vamos poniendo a tono. Nos vamos a ver entonces el miércoles que viene, voy a retomar algunas cositas de estas y ya luego ver el texto de Hannah Pilkin, pero mañana de 15 a 17 van a estar con Eugenia siguiendo cuestiones de esta unidad respecto a el método comparativo. Así que bueno, el audio, la grabación la subiremos luego. Esperemos que salga todo bien su proceso de grabación, por lo menos grabando está. Así que bueno, lo vamos a subir en el aula virtual, ¿sí? Van a verlo ahí el videíto. Así que bueno,
esta fue la clase introductoria, la primera clase, para conocernos un poco. También está bueno que si quieren opinar, opinen. Siempre la clase teórica en general es más expositiva por parte mía, pero eso no significa que si quieren opinar algo o hablar, buenísimo, porque también yo hablo un montón y a veces también aburre o puede cansar escucharme a mí solo. Así que eso ya lo saben. Cuando quieren opinar o se desilencian, no me gusta lo de mutear, no me gusta el desmuteo, se desilencian o ponen el silencio on y hablan directamente o acá en el chat creo que tienen la posibilidad de opinar, yo ahí lo miro en todo caso, ¿sí? Bueno, entonces, mañana con Eugenia y nos vemos el martes que viene, misma hora, por acá. Muy bien, Bueno, gracias. buena clase y que buen comienzo de cuatrimestre. Gracias. Chau, chau. Gracias, Nicolás, un gusto. Un gusto. Chao, Nico, nos vemos. Chao, chao, Cami.